Un grito de júbilo. ¿Quieren escuchar alto mando ese Señor? En este momento vamos a dejarle el espacio al hermano que nos va a impartir la palabra de Dios, que viene desde el país de México, Dimas Velázquez. Un fuertes aplausos, le dejamos el espacio. Bien, buenas noches. Les voy a pedir un favor. Tratemos de concentrarnos, de poner atención. Sé que es muy fácil distraerse, pero de ustedes depende el que está al lado de ustedes no se distraiga. Así que si usted tiene ganas como de platicar, contar un chiste, guárdeselo para el final. Lo que voy a decir le va a interesar, si no ahora. Llegará un día en que lo que voy a decir lo va a necesitar y en ese momento va a decir, ¿por qué no le puse atención? Ahora es cuando lo necesitaba. Así que lo que hoy voy a explicar, voy a hablar sobre la verdadera iglesia de Cristo. Y lo que voy a decir, lo voy a decir sin la menor intención de que alguien se sienta ofendido. Solamente voy a hablar con la verdad y nada más que la verdad. Porque Jesús dijo, Juan capítulo 8 versículo 32, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Por lo tanto, lo que voy a decir es la verdad. Y si alguien se siente ofendido por lo que voy a decir, me disculpa. ¿Por qué es importante hablar o conocer cuál es la verdadera iglesia de Cristo? Porque actualmente, según los datos que conozco de México, solamente en México hay más de 98,000 religiones. Escuchen lo que estoy diciendo, más de 98,000 religiones. Y cada uno viene a decir, mi iglesia es la verdadera. Si te quieres salvar tienes que venirte conmigo. ¿Y saben qué es lo triste? Lo triste es que muchos católicos les han creído y ahora han abandonado la iglesia. Y ustedes en Guatemala son el país que más padece este problema. Hace unos 30 años, cerca del 90% de la población de Guatemala era católica. Ahora, la población católica de Guatemala es cerca del 42%. ¿Cuánto hemos perdido? Hemos perdido casi la mitad de nuestros hermanos. Y por eso es fácil encontrarse con alguien que dice, no, si yo fui católico, yo era católico, pero encontré a Cristo, ahora soy salvo y ahora tú también te tienes que venir para acá. Y frente a este problema, muchos no saben qué hacer. Por eso empiezan a decir algo que no hay que decirlo ni de chiste. Muchos dicen, escuche qué es lo que dicen muchos, todas las religiones son buenas, todas las religiones son iguales, lo importante es saberlo llevar. ¿Han escuchado a alguien decir eso? Sí, es común que muchos dicen, no, si la salvación no es por religión. Y más los que no son católicos dicen, no, si es cuestión de relación, no de religión. Así que la iglesia no importa, tú tienes que estar donde tú quieras,
porque la iglesia no importa. Todo es igual, todo es lo mismo. Y por eso es triste, pero hay mucho católico que asiste a eventos no católicos. Peor aún, hay católicos que escuchan predicaciones o canciones no católicas con el pretexto todo es lo mismo. Ahora, vayamos a la Biblia. Vamos a ver según la Biblia si es verdad que todas las religiones son iguales. Vamos a ver si es verdad que todo es lo mismo o realmente tenemos que buscar un grupo en especial. Para los que traen su Biblia, vayan a Mateo capítulo 16, versículo 18. ¿Se dan cuenta de algo? La mayoría de los que están aquí no traen Biblia. Ese es un problema que hay que empezar a combatir. Y yo les pongo un ejemplo. ¿Conocen a los testigos de Jehová? ¿Los han visto? Cuando van de casa en casa, ¿qué es lo que llevan en la mano? La Biblia. Y los evangélicos cuando van a su iglesia, ¿qué llevan en la mano? La Biblia. Y los pentecostales cuando van a su iglesia, ¿qué llevan en la mano? La Biblia. Y los sabatistas cuando van a su iglesia, ¿qué llevan en la mano? La Biblia. Y el católico cuando va a la iglesia, ¿qué lleva en la mano? Nada. Ese es un verdadero problema. ¿Y sabe qué es lo peor? Que ese católico que cuando venía no traía su Biblia, después se va y regresa a decir: no, si yo fui católico y cuando yo era católico a mí no me enseñaron la palabra de Dios. Pues ¿cómo le van a enseñar la palabra de Dios si cuando era católico lo único que traía era su alma? Eso tiene que cambiar. Ahora voy a leer y vamos a escuchar de la boca de Jesús que todas las religiones son buenas. Mateo capítulo 16 versículo 18 dice: y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿De cuántas iglesias habló Cristo? ¿De 98,000? ¿20,000? ¿100? ¿Habló de una sola? Entonces, ¿cuántas iglesias tienen que haber? Ese es el problema, que estamos acostumbrados a decir todas las religiones son iguales. No, señor. El que dice que todas las religiones son iguales está equivocado, porque Jesús no fundó todas las religiones. Jesús fundó una sola. Y si Jesús fundó una sola iglesia en el año 33, eso significa que en el año 2019 también tiene que haber una sola iglesia. Eso nos lleva a otra pregunta. Si Cristo fundó una sola iglesia, ¿cuántas iglesias verdaderas hay entonces? Ahí sí ya no gritaron con fuerzas, ¿verdad? Porque ya da miedito decir que solamente existe una iglesia verdadera. Y es claro y es preciso. Si Jesús fundó una sola iglesia, actualmente tiene que haber una sola iglesia que es verdadera. Surge otra pregunta. Si una sola iglesia es verdadera, ¿qué son las demás religiones? Sectas. ¿Pero qué es lo contrario a verdadero? Falso. Por lo tanto, existe una sola iglesia verdadera y 98,000 iglesias falsas. Entonces, ¿es lo mismo? ¿Podemos decir entonces todas las religiones son iguales? ¿Saben? Cuando yo escucho a un católico decir todas las religiones son iguales, me da ganas de darle un bibliazo en la cabeza. ¿Por qué? Porque mañana es domingo y en el credo, que es nuestra profesión de fe, nosotros decimos: creo en la iglesia que es una.
No se emocionen, no se emocionen. Por eso, escúchenme bien, por eso no entendemos lo que creemos, porque repetimos como pericos. Escuchen lo primero: creo en la iglesia que es una. Ahí está. ¿Dónde dice ahí que todas las religiones son buenas? ¿Dónde dice ahí que todas las religiones son iguales? Por eso me molesta cuando un católico dice todas las religiones son iguales. Bueno, ¿y qué repetiste el domingo? Creo que todas las religiones son iguales. ¿O dijiste en el credo, creo en la iglesia que es una? Eso es lo primero que me tengo que convencer hoy. Hoy me tengo que convencer de que Cristo fundó una sola. Eso basta. Otra cosa: hay mucha gente que dice sí, pero eso suena a odio. El decir una sola iglesia es verdadera y las demás son falsas, eso parece que me dice a mí que el hermano Dimas odia a los que no son católicos. ¿Y qué se me hace? Que él, cuando ve un evangélico, es capaz de atropellarlo. No. San Juan es el discípulo de Cristo que más habló del amor. Hay hasta un chiste. San Juan, si usted lee en su evangelio y sus cartas, todo se centra en el amor. Y dice que a San Juan lo invitaban a predicar a una comunidad y llegaba y decía: hermanos, hoy les voy a predicar sobre un tema y el tema de hoy es el amor. Lo volvían a invitar a la misma comunidad y llegaba otra vez a decir: hermanos, el tema de hoy es el amor. Lo invitaban otra vez y llegaba a decir: hermanos, el tema de hoy es el amor. Hasta que alguien se cansó y le dijo: oye, Juanito, ¿y no tienes algo nuevo que enseñar? Y Juanito le dijo: sí, hoy les voy a hablar de un mandamiento nuevo, que se amen los a los otros. Y alguien le dijo: sí, pero eso es lo mismo de siempre. Y Juanito dijo: sí, pero sigue estando nuevo, porque los cristianos todavía no se aman. Pero ese Juanito que habló del amor, fíjese cómo se refirió a aquellos que no pertenecen y no permanecen en la doctrina de Cristo. San Juan, primera carta, capítulo 4, versículo 1. Escuchen qué dice San Juan, si es verdad que todo es lo mismo y que podemos escuchar. Porque hay mucho católico que no solamente escucha música no católica, sino también canta canciones que no son católicas, y somos bien felices. Es que es lo mismo. Escuche qué dice San Juan: queridos hermanos, no confíen en cualquier inspiración. Escuchen lo que dijo: no confíen en cualquier inspiración. No dijo créanle a cualquiera. Examinen los espíritus para ver si vienen de Dios, porque andan por el mundo muchos falsos profetas. Palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? San Juan, que es el que más habló del amor, no dijo todo es lo mismo, es que el amor es más importante, no importa lo que enseñe, lo que importa es el amor. No, señor. San Juan dijo que no tenemos que confiar en cualquier espíritu. Primero tenemos que examinar si viene de Dios. Así que si alguien viene y te dice: mira, yo te invito a que vengas a mi iglesia, ¿qué vas a decir? Bueno, está bien, ahí voy, te voy a seguir. Pase usted, después de usted, como dice el Chavo del 8. No, primero tengo que examinarlos, ponerlos a prueba para ver si vienen de Dios, y después los podemos seguir. Ahora, entonces concluimos esta primera idea. La primera idea es que Cristo fundó una sola iglesia, y los demás grupos que no vienen de Cristo son iglesias falsas. Primera idea, métaselo en la cabeza y póngale pasador a la puerta para que esa idea no salga. Segundo, y aquí viene lo más delicado: si Cristo fundó una sola iglesia hace 2000 años y ahora hay 98,000, la pregunta del $1,000,000 es:
¿Cuál iglesia actualmente es la iglesia de Cristo? ¿Cuál es la iglesia de Cristo? Porque hoy todos dicen es la mía. ¿Cómo vamos a saber nosotros cuál es la iglesia de Cristo? Investigando. Pero ¿saben qué han hecho los grupos no católicos? Buscar un pretexto para engañar a los ignorantes. Con razón decía el padre Flaviano Amatuli, católico ignorante. No, católico ignorante, comida de protestante, porque se lo banquetean, se lo comen. ¿Y cuánto católico ha sido devorado por esto? Por ejemplo, las sectas han buscado un nombre bíblico para su iglesia. Y les pongo un ejemplo, pónganme atención. Vienen los testigos de Jehová y dicen, mi iglesia es la verdadera. Y si tú le preguntas, ¿y dónde lo dice la Biblia? Facilito. Isaías capítulo 43 versículo 10 dice, escuchen qué dice Isaías 43:10. Ustedes serán mis testigos. Es la expresión de Jehová. ¿Qué dice Isaías? ¿Ustedes serán mis testigos o ustedes serán mis católicos? Ahí dice, ustedes son mis testigos. Por lo tanto, nosotros los testigos de Jehová somos la verdadera iglesia. Y si no estás tranquilo con eso, te leo otro texto. Hechos capítulo 1 versículo 8. Jesús le dijo a los discípulos, ustedes serán mis testigos. No le dijo serán mis católicos. Se van esos y llegan los de la iglesia de Dios Pentecostés y dicen, mentira, la verdadera iglesia somos nosotros. Porque Hechos capítulo 2 versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, ahí está el nombre de nuestra iglesia. Por lo tanto, nuestra iglesia es la verdadera. Se van esos y llegan los de la luz del mundo y dicen, mentira, la verdadera iglesia somos nosotros. San Juan capítulo 8 versículo 12 dice, yo soy la luz del mundo. No dijo yo soy católico. Se van esos y llegan los de la iglesia de Cristo y dicen, mentira, la verdadera iglesia somos nosotros. Romanos capítulo 16 versículo 16 dice, saludos a la iglesia de Cristo. No dice saludos a la iglesia católica. Se van esos y llegan los de la voz de la piedra angular y dicen, mentira, la verdadera iglesia somos nosotros. Porque Efesios capítulo 2 versículo 20 dice que la piedra angular es Cristo. No dice que sea el Papa, que sea María o que sea el sacerdote. Así que nuestra iglesia es la verdadera. Y para no cansarlos, los 98,000 grupos buscaron un nombre en la Biblia para su secta, para hacernos creer que su grupo viene de Cristo. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Imagínense que yo les venga a decir a ustedes, hermanos, la Biblia dice que yo ya soy salvo. Y ustedes, ¿así? Sí, te lo puedo demostrar bíblicamente. La Biblia dice que yo ya soy salvo. Y si alguien me pregunta, ¿dónde está eso en la Biblia? Facilito. ¿Se acuerdan que cuando Jesús fue crucificado, con él murieron 2 ladrones? ¿Sí o no? El que estaba a su derecha, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Dimas. ¿Cómo dije que se llamaba el ladrón? Dimas. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús a Dimas? Lucas capítulo 23 versículo 43. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A quién se lo dijo? A Dimas. ¿Y yo cómo me llamo? Dimas. Ahí está. Soy salvo. A mí Jesús me dijo, hoy estarás conmigo en él. ¿Lo dice la Biblia, sí o no? ¿Sí? ¿Me creerían? ¿Sí? Ahora les pregunto, ¿qué harían ustedes para demostrar que soy un mentiroso? ¿Cómo agarrarían? Alguien dice, le voy a quitar la máscara y voy a demostrar que él está mintiendo. ¿Qué harían? ¿No se les ocurre nada? ¡Qué bárbaro! Facilito.
por la fecha de nacimiento. Jesús le dijo a Dimas: hoy estarás conmigo en el paraíso en el año 33. Ahora, ¿tú en qué año naciste? ¿A poco tienes 2000 años de edad? No seas mentiroso. Te llamas Dimas, pero no eres Dimas el buen ladrón, eres otro Dimas. Así han hecho las sectas. Es que ahí dice: ustedes son mis testigos. Sí, amigo, pero no se refería a ti, porque estudiando la historia descubrimos que tú apareciste muchos años después. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros los católicos que la iglesia católica es la iglesia de Cristo? Fácil. Voy a dar 2 razones para terminar luego. Primero, si seguimos leyendo Mateo versículo 16, capítulo 16, ahora el versículo 19, escuchen qué fue lo que sigue, porque este dato me interesa. Jesús le dijo a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ojo que le dijo a Pedro: te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que tú perdones aquí en la tierra quedará perdonado en el cielo, y todo lo que no perdones en la tierra quedará sin perdonar en el cielo. ¿Qué nos dice estas palabras? Estas palabras nos dicen que Jesús le está dando a Pedro la autoridad para perdonar los pecados, ¿sí o no? Se lo repito, Jesús le dijo a Pedro, escuchen que les dijo: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que tú perdones en la tierra queda perdonado en él. Entonces, ¿Pedro podía perdonar los pecados? Sí, grábese esa idea. Y muchos preguntan: ¿y eso qué tiene que ver con la iglesia de Cristo? Fácil, sencillo. Ese Pedro a quien Jesús le dio las llaves, a ese mismo Pedro, Jesús también le dijo en San Juan capítulo 21 versículo 15: Pedro, ¿me amas? Y Pedro contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Así que pongan atención, porque esto les va a servir. El primer pastor que Cristo estableció en su iglesia tenía la autoridad para perdonar los pecados, ¿sí o no? No contestan con seguridad porque tienen miedito, porque no pusieron atención. Jesús le dio la autoridad a Pedro para perdonar los pecados, ¿sí o no? ¿Es Pedro el primer pastor de la iglesia, sí o no? Entonces viene la pregunta: ¿el primer pastor de la iglesia de Cristo tenía autoridad para perdonar los pecados? Sí, ok. ¿Esto qué dice? Que la iglesia católica es la iglesia de Cristo. Sencillo. Ahora, venga el año 2019 y busque cuál es la iglesia que tiene la autoridad para perdonar los pecados en sus pastores. Vaya y pregunte a un pastor adventista y pregúntele: pastor, ¿usted tiene la autoridad para perdonar los pecados? Y el pastor le dirá: no, muchas gracias. Entonces esta no es la iglesia de Cristo. Sigo buscando. Señor pastor Pentecostés, ¿usted tiene la autoridad para perdonar los pecados? No, gracias. Aquí tampoco es la iglesia de Cristo. ¿Saben qué? Hace 2 semanas hablé con un pastor de las Asambleas de Dios en el municipio de Tacaná, en San Marcos. Y él me dice: yo soy el pastor de la iglesia. Y pregunté: pastor, ¿usted reconoce que Pedro es el primer pastor de la iglesia? Sí. ¿Reconoce que Pedro tenía autoridad para perdonar los pecados? Sí. Pregunto: ¿usted es pastor? Sí. ¿Usted puede perdonar los pecados? No. Ahí está. Entonces usted no es un pastor legítimo. Usted es un falso pastor, un falso profeta. Ahora, ¿cuál es la única iglesia que reclama la autoridad que Pedro le confirió a Cristo? Vaya con un sacerdote y pregúntele al sacerdote: Señor, ¿usted tiene la autoridad para perdonar los pecados, sí o no? ¿Y qué le va a contestar? Sí. Entonces esta es la iglesia de Cristo, porque esta iglesia conserva la misma autoridad que Cristo le confirió al apóstol
Pedro. Y por eso cuando alguien nos diga, ¿y por qué los católicos se confiesan con un hombre si un hombre no puede perdonar pecados? Claro, es verdad. ¿Puede perdonar pecados un hombre? No. Y les pongo un ejemplo. ¿Puede un hombre caminar sobre las aguas? No. Otra pregunta. ¿Puede un hombre caminar sobre las aguas si Cristo se lo autoriza? Sí. Lo mismo pasa con esta autoridad. ¿Puede un hombre perdonar pecados? No. ¿Puede un hombre perdonar pecados si Cristo se lo autoriza? Sí. Y Cristo le autorizó a Pedro, Cristo le autorizó a los pastores de su iglesia para perdonarlos. Y si hoy solamente la iglesia católica tiene la autoridad de perdonar los pecados, esto me dice que la única iglesia que viene de Cristo es la Santa Iglesia Católica. Segunda razón. ¿Cómo más descubro que la iglesia católica es la iglesia de Cristo? Sencillo. Si Pedro fue el primer pastor de la iglesia de Cristo, Pedro murió en el año 67. En ese mismo año 67, la iglesia nombró al sucesor de Pedro y se llamó Lino. Lino murió en el año 76 y la iglesia nombró a Cleto. Cleto murió en el año 88 y la iglesia nombró a Clemente. Clemente murió en el año 97 y la iglesia nombró a Evaristo. Y así sucesivamente quedó Alejandro y Sixto. Actualmente, ¿cómo se llama el sucesor de Pedro? Francisco. Y desde Pedro hasta el Papa Francisco han pasado 266 pastores de la iglesia de Cristo. Y con eso descubrimos que la única iglesia que viene de Cristo es la iglesia católica, porque es la única que tiene la lista de sus pastores desde Pedro hasta el Papa. ¿Puede hacer una cuenta regresiva? ¿Cómo se llamaba el Papa que estaba antes del Papa Francisco? Ay, se ve que ustedes nunca quisieron a Benedicto XVI. Antes de el Papa Francisco estaba Benedicto. Antes de Benedicto XVI, Juan Pablo II. Antes de Juan Pablo II, Juan Pablo I. Y antes de Juan Pablo I, Juan Pablo II, dijo una señora. No. Antes de Juan Pablo I estaba Pablo VI. Antes de Pablo VI, Juan XXIII. Y antes de Juan XXIII, Pío XII. Y antes de Pío XII estaba Pío XI. Y antes de Pío XI estaba Benedicto XV. Y para no cansarlos, si regresamos, vamos a descubrir que el Papa es el sucesor legítimo del apóstol Pedro. Por eso le llamamos Papa. Ahora, muchos dicen, sí, pero es que los católicos están mal. Yo vi una publicación en internet y no sé si morirme de risa o de coraje. Alguien dibujó dos templos. En un lado dijo, la iglesia evangélica está cimentada sobre la roca que es Cristo. Y en el otro lado dibujó un templo católico y decía, en cambio la iglesia católica está cimentada sobre los papas. Y dibujó un montón de papas de esas que se comen. Válgame Dios, qué ignorancia. Porque cuando nosotros hablamos del Papa, hablamos de aquel que tiene la autoridad de Cristo. Y la palabra Papa es de origen griego que significa padre. ¿Basado en qué? Basado en un pasaje de Isaías capítulo 22, versículo 20-22. Además, la palabra Papa es la abreviación de la palabra padre y pastor. ¿Cuál es la primera sílaba de la palabra pastor? Pa. ¿Y cuál es la primera sílaba de la palabra padre? Pa. Y si juntan las dos, ¿qué dice? Papa. Entonces, cuando hablamos del Papa, no hablamos de una papa. Hablamos de aquel que es padre y pastor de la iglesia. Además, estas letras, cada letra también se le dio un significado en latín. Por ejemplo, la P, la primera es de Petri. La primera A es de la palabra apostoli. La segunda P es de la palabra potestatem. Y la segunda A es de la palabra accipiens, que en español significaría
el que recibe la autoridad del apóstol Pedro. Así que cuando hablamos del Papa, hablamos de aquel que tiene la autoridad de Pedro. Y el único que conserva la autoridad de Pedro es el Papa Francisco. Y yo descubro con eso que la única iglesia que viene de Cristo es la Santa Iglesia Católica. Ahora sí, para ir terminando, yo hablo mucho. ¿Y las demás iglesias qué? Ay, las demás iglesias fueron fundadas por hombres. Sabemos cuándo, quién y dónde. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ¿dónde nacieron? En Estados Unidos. ¿Acaso Cristo vino a Estados Unidos? No. Entonces algo está mal. Nacieron en Estados Unidos, año 1872. ¿Quién los fundó? Carlos Russell. No lo estoy inventando, lo dice en sus propios libros. Libro Razonamiento a partir de las Escrituras, página 382 y 384. Entonces estos no son, porque vienen de Russell. Adventistas del séptimo día, tampoco. Nacieron en Estados Unidos, año 1860. ¿Quién los fundó? Una señora que se llamaba Elena. Entonces son los pentecostales, tampoco. Ellos aparecieron en Estados Unidos, año 1907. El fundador se llama William. Entonces son los mormones, los de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, tampoco. Nacieron en Utah, Estados Unidos, año 1840. Todas las demás religiones sabemos quién los fundó, cuándo los fundó y dónde. Por lo tanto, no son la Iglesia de Cristo. Y les pongo un ejemplo. El padre Jorge Loring ponía este ejemplo. ¿Qué pasa si a una señora se le muere su marido y 18 años más tarde aparece embarazada? Y luego nos viene a decir: el hijo que estoy esperando es de mi marido que se murió hace 18 años. ¿Le creerían? Eso es lo que quieren hacer las sectas. Ellos nacieron 18 siglos después de Cristo, pero vienen a decir: mi iglesia viene de Cristo. Pero los que se rieron de esa señora después de que nace el niño regresa 5 años después y viene a preguntar: a ver, ¿dónde están los que se rieron y no creyeron que el hijo que estaba esperando era de mi marido que se murió hace 20 años? Ahora les traigo la prueba. Y ahora viene el niñito que ya es la pruebita hablante y pregunta: ¿cómo se llamaba mi marido? Y contestan: Luis. Ok, ahora está la prueba. Llama al niñito y le dice: ven, diles cómo te llamas. Y el niño dice: Luisito. Ahí está. Si mi marido se llamaba Luis y el niño se llama Luisito, entonces Luisito es hijo de Luis que se murió hace 20 años. ¿Le creerían? No, porque es bien fácil ponerle Luisito al hijo de Juanito o de Pedrito. El nombre no define si es o no es hijo de aquel que se murió hace 20 años. Eso es lo que han hecho las sectas: poner un nombre bonito a su secta, y con eso nos quieren engañar. Ahora, un riesgo, porque veo que la mayoría son jóvenes y ahorita están riendo y aplaudiendo y diciendo sí. Pero viene un problema. Cuando los jóvenes católicos se enamoran de alguien que no es católico, se lo llevan. Por muy machito que diga que es: yo soy el macho, yo mando. Mentira, se lo llevan. Y muchos me preguntan: ay, hermano, ¿pero qué quiere que haga? En el corazón no se manda. ¿Y yo qué les digo? Pues su corazón estará descerebrado. Porque el hombre tiene 3 facultades que no tienen los demás seres creados por Dios. El hombre tiene razonamiento, conciencia y libertad. Y les pongo un ejemplo para que me entiendan. Si yo dejo mi teléfono aquí después de terminar y me voy, ¿uno de ustedes se da cuenta que abandoné mi teléfono? Y pasa por su cabeza la idea:
voy a ir a agarrar el teléfono y lo voy a ir a empeñar con 200 quetzales, me conformo. Esa información baja rápidamente a su corazón y el corazón te dice: no es correcto, devuélvele su teléfono. Pero viene la libertad y ahora usted es libre de hacer lo que usted quiera, si llevarse el teléfono, quedárselo. Pero primero, ¿qué funcionó? ¿Su corazón o su cerebro? Su cerebro. El cerebro le envió la información al corazón. Y cuando alguien me dice: en el corazón no se manda, pues entonces su corazón no está conectado con su cerebro. Porque nos han mentido. Nos han dicho que somos la media naranja de otra persona y pasamos por la vida: ¿dónde estará mi media naranja? ¿Dónde? ¿Dónde? Falso. Su otra mitad puede ser una sandía, un elote, un chilacayote, una calabaza. Eso de que existe tu media naranja es una mentira. Sería como creer en la predestinación. Y nosotros no creemos en la predestinación. Entonces, ¿qué me aconseja, hermano, si yo tengo un enamorado que es de otra religión? Facilito. Siéntelo un día y dígale: mira, vamos a hacer un trato. No hay muchas verdades, solamente hay una verdad, porque yo entendí que solamente hay una iglesia. Así que yo te invito a una cosa: tráeme a tu pastor, y si tu pastor me demuestra que la iglesia evangélica es la iglesia de Cristo, me voy contigo y nos casamos en la iglesia evangélica. Pero también me vas a dar la oportunidad. Voy a traer a un católico que te demuestre que la iglesia católica es la iglesia de Cristo, y me llaman. Ahora sí. Pero eso sí, si yo te demuestro que la iglesia católica es la iglesia de Cristo, ¿te harías de la iglesia católica? Y si te dicen no, entonces cada uno por su lado. Yo no voy a dejar la iglesia de Cristo por el amor de un hombre, ni voy a dejar la iglesia de Cristo por el amor de una mujer. Así que primero Bueno. ¿No? Quizá la batería se habrá acabado. A ver, vamos a hablar en este. Entonces decía que no podemos cambiar la iglesia de Cristo por el amor de una persona. Sí. Pero alguien pregunta: ¿pero qué tengo que hacer si él ya dijo que me va a respetar y que él va a ir a su iglesia y que me va a dejar ir a la iglesia? Así que yo no le veo nada malo. Pues pareciera que no, ¿verdad? Hasta que pensamos en otra cosa. Y cuando nazcan sus hijos, ¿qué van a hacer? ¿Los van a partir a la mitad y llévate tú la mitad, me voy a llevar yo la otra mitad? No, ¿verdad? Entonces, cuando un hijo nace de un padre católico y de un padre evangélico, ¿el niño qué es? ¿Católico evangélico? No es nada, es ateo. Y por eso los matrimonios entre un católico y uno que no es católico no es recomendable, aunque les prometa que le va a bajar las estrellas y todo el universo. Es algo que no se lo recomiendo, porque me ha tocado escuchar testimonio de mucha gente que nunca recibió este consejo y hoy sufre conflictos por cuestión de religión. Entonces, queridos hermanos, si la iglesia es la iglesia de Cristo, yo quiero morir siendo católico porque quiero estar en la iglesia de Jesucristo y presentarme a Jesucristo con toda la seguridad: Señor, te amé en el sitio correcto. Y no es odio ni es rechazo contra los demás hermanos de otras iglesias. Ellos están invitados a llegar a la verdad, porque es el deseo de Jesús. San Juan 10:16: habrá un solo rebaño
bajo el cuidado de un solo pastor. Jesús no dijo cada rebaño con su pastor, no, un solo rebaño con un solo pastor. Si alguien ha abandonado la iglesia católica y lo hizo por ignorancia y hoy ya sabe, ya descubrió que la iglesia católica es la iglesia de Cristo, esa persona está obligada a entrar en comunión nuevamente con la iglesia de Cristo. Y ustedes que todavía son católicos están obligados, porque ya conocieron la verdad, a permanecer en la iglesia de Cristo. Porque Hebreos capítulo 10, ojo lo que dice Hebreos. Hebreos capítulo 10 versículo 26 dice: ¿quién conociendo la verdad no la sigue? No hay sacrificio que pueda invalidar su pecado, solamente le queda la tremenda perspectiva del fuego y la condenación eterna que está preparada para los rebeldes. Así que ustedes ya conocen la verdad y no pueden seguir diciendo que todas las religiones son buenas, porque hemos descubierto que la única iglesia es la iglesia de Cristo. Ahora, pero muchos dicen: no, pero es que los católicos se portan mal, son borrachos, son chismosos. Ya te diste cuenta que los padrecitos en la televisión, ¡ay, qué escándalo! Violan niños, muchos tienen mujeres. Entonces la iglesia católica no es la iglesia de Cristo. ¿Cómo contesto yo? Facilito. Jesús dijo en San Lucas capítulo 17 versículo 1: es imposible que no haya escándalos y caídas entre ustedes. En la iglesia de Cristo habrán escándalos, sí, porque él mismo dijo: es imposible de evitarlos. Jesús tenía ¿cuántos discípulos? 12. Los 12 se portaron bien. Judas lo vendió, Pedro lo negó, Tomás no lo reconocía, todos se corrieron. El único que se quedó al pie de la cruz fue San Juan. Y Martín Valverde dice que Juan se quedó no porque fuera inteligente, sino porque era joven y no sabía lo que estaba haciendo. Así que ustedes, jóvenes, que tienen todo el futuro por delante, fórmense y recuperemos a nuestros hermanos que han abandonado la iglesia. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda, traigo un libro y no se emocionen que no lo regalo. Este libro me ha llevado o me está llevando hasta hoy 10 años escribirlo. Y este libro contiene la explicación de todo lo que creemos como católicos. ¿Por qué el bautismo de los niños? ¿Por qué las imágenes? Es cierto que María tuvo más hijos, el Papa y la Bestia. Si a alguien le interesa un libro, voy a estar de aquel lado. Traigo pocos. Si usted compra un libro, nos ayuda a los misioneros a seguir evangelizando. Pero si usted no tiene para comprar un libro, entonces aproveche las redes sociales que están de moda, sobre todo el Facebook. En el buscador de Facebook, busque una página que administro que se llama La Respuesta Está en la Biblia. Acuérdese, la respuesta está en la Biblia. Esa página yo la administro. Cualquier duda, mándeme un mensaje y yo le contesto en la medida que le sea posible. Muchas gracias, que el Señor los bendiga. ¿Cómo está ese ánimo? ¿Quieren escuchar a alto mando? Una bulla para los hermanos que nos prepararon esta linda actividad esta noche.